Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía con nosotros a través de nuestras plataformas personales, @DoreFerris en todo donde me busquen, ahí me van a encontrar. Y hoy tengo el placer de estar con Zeus, con el dios de la creación, con mi gurú y mi guía, Yuri Elrich, que agradecida me siento en este momento. Gracias por estar aquí con nosotros. La gente te adora y teníamos que continuar. Pero por supuesto que sí. Aquí estamos porque el placer es enorme, es mutuo y hay mucho que decir. Hay mucho que decir y hoy el tema que nos trae se me hace espectacular. Sí, entramos a la pandemia de guacanazo y vamos apenas a salir de la pandemia. No, hombre, ya hay conflicto en Rusia, hay conflicto en Estados Unidos y en China. ¿Qué pasó? Oye, mi Dore, fíjate que es que velo desde el ángulo que se te antoje. Empecemos por lo personal, ¿te parece? Va. Velo de esta forma. Estamos dentro de la pandemia y ¿qué es lo que hemos vivido dentro de todo el encierro? Divorcios, pleitos familiares, gritonizas. Quienes viven en edificios de departamento seguro de repente escuchan alguna que otra altisonante, etcétera. O sea, ha sido difícil. Entonces, vamos saliendo de la pandemia con parejas disueltas. Sí, con muchachos que ya no han regresado a la escuela y que a lo mejor se toman un rato para regresar. Sí. Amistades que se han dejado de ver, que se han enfriado. Hay una serie de cuestiones que no se trata de retomarlas como si solo se hubiera puesto una pausa. No. O sea, realmente hay muchas cosas que se rompieron, que quedaron como a medias, flojitas y que hay que empezar a reconstruir. Como que la pandemia entró como un Alka-Seltzer, ¿no? Empezó a revolver todo y explotó desde la propia depresión que muchísima gente vivió, ¿no? Oye, lo que pasa es que además uno piensa la depresión como la parte más extrema de repente, de esas que te cuesta trabajo levantarte de la cama. Hay quienes incluso han llegado a pensar o han llegado al suicidio incluso. Sí. O sea, han sido situaciones bien complicadas, pero no solo está eso, están todas las etapas de la ansiedad. Está toda la ansiedad que esto va provocando, que te provoca además una serie de cambios en el cuerpo. Taquicardias en algunos, el síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, que debo confesarte, fue lo que me pasó casi al principio de la pandemia, que de repente sientes que las piernas se te quieren mover para algún lado, sí, pero no sabes qué ocurre. Y ya que te explican que es la cuestión de la ansiedad y demás, y lo empiezas a procesar, lo empiezas a superar. Pero mientras no sabes de qué se trata, te da el susto de tu vida. Sí. Y eso es lo que uno va padeciendo en lo personal. Ahora, ponte a ver el mundo, mi Dore. Las cosas están bien complicadas porque en vez de, en muchos sentidos, tener una solidaridad sumada, tú recordarás que desde ya hace algún tiempo y en estos mismos micrófonos decíamos aguas con el tema de las vacunas. Se va a acabar volviendo una cuestión de dominio y de poder y no un tema de colaboración internacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que tienes una competencia entre Estados Unidos y los socios europeos, por una parte, y Rusia y China por la otra, para ver en qué mercados entran y dónde ejercen un mayor dominio. Lo vemos, por ejemplo, ahorita, que están entrando las vacunas en América Latina. En América Latina, por una parte, Estados Unidos dice, a ver, espérate, yo tengo de sobra, vamos a ver si les empezamos a meter primero México, que es lo más cercano, pero vamos viendo hacia Argentina, hacia Brasil, hacia Uruguay, hacia Chile, y por ejemplo, ahorita vemos en América Latina que solo Chile y Uruguay tienen más o menos algunos porcentajes respetables ya de cobertura en sus vacunas, pero el resto de los países van muy rezagados, más que nosotros, mi Dore, que ya es decir. Sí, porque aquí, sí es cierto, ¿eh? Sí, hay que voltear a ver a Brasil, hay que voltear a ver a toda América del Sur, sin irnos tan lejos. O sea, México, como quiera, no está tan mal, pero efectivamente las vacunas están siendo utilizadas para el voto. Para el voto en algunos casos, para dominio, para este tipo de dominios y pugnas internacionales, por otro lado, vaya, en general son fines políticos.
Y no ha sido una cuestión exclusiva de este país, se está generalizando y están chocando mucho por estos temas. Ve, por ejemplo, India. India es el principal productor como tal de vacunas, es el que tiene las grandes plantas productoras, por ejemplo, AstraZeneca, están saliendo mucho de ahí, y es el país que enfrenta ahorita la peor ola de contagios a nivel mundial. Entonces dices, algo aquí no me checa. Ahora, por otra parte, al tiempo que estamos viendo esto, vemos que de la mano con la salida de la pandemia, por ejemplo, Israel, que es el primer país que gracias a que tampoco tiene una gran población, logró hacer una cobertura total con la vacuna. Sí, pero en las noches tiene sus coberturas también totales de cohetizas contra la organización terrorista Hamas allá en Gaza. Entonces tú ves por una parte cómo salen los cohetes disparados por parte de Gaza y por otra cómo salen los cohetes antimisiles de parte de Israel, que estos no salen volando como disparados, sino primero salen hacia el aire, ubican por dónde vienen los misiles y se dirigen luego hacia ellos. Y ahí tienes algo en materia bélica de lo más interesante, ver cómo han logrado hacer una especie de domo antimisiles sobre Israel. Pero por otra parte dices, señores, relájense, apenas estamos saliendo del peor problema de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes ya están viendo por dónde darse en la torre. Hay que relajarse porque en Israel también traen sus cosas políticas, porque allá en Israel está el problema que tiene el primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien están por una parte dándole seguimiento a un proceso por corrupción y por otra parte están enfrentando un punto donde no hay un claro dominio en el parlamento que le llaman la Knesset, y al no haber este claro dominio, están constantemente planteando llamar a elecciones para ver entonces qué partido es el que va a dominar y el que va a formar gobierno. Entonces imagínate esa combinación de estar haciendo guerra con estar llamando elecciones en un momento en que se está saliendo de la pandemia. Bueno, para volverse locos, Midori. ¿Y esto cómo lo concluirías? O sea, con esta visión que tú tienes de que aparte te encanta el análisis político desde el zoom out, ¿tú cómo verías? ¿Cuál es la finalidad de armar todo este merequetengue para salir adelante? Yo creo que hay un tema económico, ¿no?, de por medio. Mira, en cualquier conflicto que tú veas a nivel internacional e incluso en muchos de los que surgen a nivel local, siempre hay un fondo económico, hay un trasfondo económico. Y, por ejemplo, lo veíamos en mucho de lo que se desató de la guerra contra el terrorismo a principios de este siglo, allá por el año 2001. Justo se venía dando después de una crisis económica fuerte, Midori, que a lo mejor a estas alturas muchos ya olvidaron. En ese entonces estaba la crisis de las .com, que fue cuando se hizo el primer modelo empresarial con base en Internet. En ese entonces no se supo hacer bien y mucho de lo que se fue disparando como una gran burbuja de inversionistas en ese entonces, que llevó, por ejemplo, al Nasdaq de ese tiempo, lo llevó casi hasta los 6,000 puntos y de repente de la nada se desploma y se fue en cosa de semanas, te estoy diciendo tipo de enero a marzo del 2000, se cayó de 6,000 puntos a 1,500. Entonces hubo todo un replanteamiento de que era necesario retomar modelos tradicionales de la economía, por ejemplo, muchos de los que se basaban en la industria pesada. Y qué mejor para la industria pesada que una guerra, Midori. Sí. Y ahí la tienes. Y ahí la tienes, efectivamente, ahí la tienes. Y estamos viviendo guerras en todo lo biológico, de nuclear, o sea, de armas nucleares, de desfiles de armas nucleares, de lucha de poderes, de a ver ahora quién se queda con esos territorios. Y luego en México, que la verdad estas elecciones han sido una ranada. ¡Qué horror! Pues ya veremos qué nos depara el destino, mi Yuri. Pues, Midori, es algo que estamos viviendo en México, pero que lo hemos visto hasta en las democracias más consolidadas. Nada más echemos un vistazo a Estados Unidos el año pasado. Exacto. Entonces, realmente yo creo que es importante que nos replanteemos como mundo en general
porque el mundo en sí está ahorita saliendo de la pandemia, pero insisto, saliendo de la pandemia hacia el conflicto, como quien truena un mal romance y se mete en una relación tóxica. ¿Qué pasó? Definitivo. Mi Yuri, ¿dónde te buscamos? Porque obviamente te queremos taclear, queremos seguir tus aforismos. ¿Dónde te podemos encontrar? Estamos en contacto todas las noches, ya sabes, Vidor, en los aforismos nocturnos, y estos están en todas mis redes sociales. Ahí estamos me tienen como Yuri Ehrlich, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y pues estamos en contacto con esto y muchos temas más. Gracias, mi Yuri. De verdad que no sabes lo emocionada que estoy. Gracias por apostarle a esto y gracias por permitirme seguir volando juntos. Te quiero. Gracias. Volamos muy lejos, mi Dore. Eso es todo, mi Yuri Ehrlich. Me cae que sí. Gracias, mi Yuri. Gracias también al auditorio por estar en sintonía con nosotros. Les recuerdo, @DoreFerriz en todas las plataformas. Ahí estamos a sus órdenes. Si tienen preguntas, háganoslas saber y denle like a este video. Gracias, Yuri. Un placer, mi Dore. Gracias. Bye. Bye.